¿Lo puedo pegar a la máquina este? Obvio. Es para eso, si no. Dale, yo diría que por lo menos media hora que está ahí para la batería. Dale. Hasta enchufado. Media hora así, Puedo decir que ahora cómo se ve, si se ve ¿Sí? Bancame, ¿Eh? ¿no? Bancamos. Sí, bueno, esperamos. Ahí está. ¿Cómo? Bien. Bueno, chicos, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, hoy estamos en la unidad número 2, en la clase número 2 y en la unidad número 2. La clase va a estar a cargo de Gustavo Torreiro, que está a mi izquierda, siempre a mi izquierda. Es politólogo de la Universidad de Buenos Aires. Y atrás, a la izquierda, que eso tiene otra implicancia, Lucho Scarrone de UTREF, que van a trabajar con todos los temas de la unidad 2. Es decir, vamos a ir, como les decíamos en la clase pasada, les contaba Diego, cada clase implica una unidad distinta y lógicamente un cuerpo docente distinto con el que vamos a trabajar. Hay algo importante que nosotros les queríamos contar de cara a lo que quizás están viendo en la facultad, que la facultad está casi vacía, ¿sí? O sea, hay poca gente. Bueno, nosotros les tenemos que contar eso. Buen día, ¿cómo está? Hay un paro de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, producto de un recorte presupuestario muy grande que se está haciendo en los CBC, los talleres de CBC, ¿sí? Como docente de la universidad, obviamente, no solamente comparto la decisión política que ha tomado la gremial, sino que al mismo tiempo, al menos como docente de la universidad, en los espacios en los que estoy de paro, ¿sí? Eso lo quiero dejar bien en claro y dejar bien claro que también el grupo, por supuesto, adhiere a los reclamos de la gremial. Ahora, nosotros tenemos un curso con un tiempo estimado, ¿sí? Nosotros, si hoy paramos y paramos la semana que viene, cosa que es muy probable, y la otra, y seguimos así, el curso no se efectiviza más. Y nos costó muchísimo, ustedes lo saben muy bien, lo hablamos en la clase pasada, estar acá, el aula, esto que parece una boludez, pero para nosotros es como estar en la NASA, porque cuando lo pedimos habitualmente no está, o nos piden de vuelta análisis de orina, y ninguno de nosotros pasa una rinoscopía ni nada por el estilo, así que es muy difícil. Por suerte nos lo traen y nos lo dejan todo el tiempo que nosotros tenemos. Entonces tenemos que aprovechar eso, pero tenemos que al mismo tiempo que aprovechamos el espacio que nos dan, contar cuál es la situación de la facultad y por qué los que no son de la universidad o los que no vienen habitualmente acá ven que hay una deserción bastante grande. Más allá que los sábados cada vez hay menos gente en la universidad, que es otro tema, no para este curso. Así que bueno, los voy a dejar en consideración de esta gente que ha preparado una clase para ustedes y esperamos que sea participativa e interactiva como fue la clase anterior. Bueno, yo lo que voy a trabajar en esta primera parte de la clase, antes de que venga Lucho, es trabajar en Argentina desde sus inicios, a partir de los años 80. Nosotros tomamos a RIF y a B8 como los inicios del heavy, por lo menos, para esta clase y para los temas que me interesa tratar. Hasta fines de los años 90, y cómo se desarrolla cierta discursiva de resistencia dentro del heavy en Argentina. Cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de resistencia desde un lugar particular, que desde nuestro punto de vista, desde la clase trabajadora a las clases populares. Pero bien, antes de llegar a trabajar esos temas que son, si se quieren, un poco más prácticos, tenemos que ponernos de acuerdo con algunas definiciones que estaban en el texto de Stuart Hall y de Jefferson,
y en el de Herbig también. El primer término que tenemos que tomar es el término de cultura. ¿Qué entendemos cuando hablamos de cultura? Y acá quiero también que intervengan ustedes. Cuando hablamos de cultura, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué interpretan por cultura? Hay gente que viene de diferentes universidades y los que no vienen también. ¿Qué entienden cuando hablamos de cultura? ¿Alguien quiere empezar? ¿Nadie, chicos? No es un grupo de personas que comparten unos códigos en un tiempo y espacio determinado. Está bien, ahí ya estamos hablando de códigos, de cierto compartir ciertos pensamientos, ciertas ideas y también de expresar, ¿no? Porque no solamente se queda en ese compartir, sino también en la parte expresiva. Por eso cuando hablamos de cultura siempre se lo relaciona a las artes o a algunas cuestiones, aunque no es solo eso. Y ahora vamos a ver por qué no es solo eso. Pero bueno, ahí tenemos un primer acercamiento. Si se quiere, podemos tomar, que está ahí el texto de Holly Jefferson, una definición de cultura. Así ya nos ponemos de acuerdo todos y entendemos qué entendemos por cultura. Entendemos la palabra cultura como aquel nivel en el cual los grupos sociales desarrollan distintos patrones de vida y dan forma expresiva a su experiencia de vida social y material. Cultura es el modo, las formas para que los grupos manejan la materia prima de su existencia social y material. Cuando Holly y Jefferson hablan de grupos, en realidad mucha parte del texto, si a los que lo leyeron, se habrán dado cuenta que utiliza grupos como sinónimo a veces de clases sociales. Por lo tanto, nosotros vamos a referirnos acá directamente a clases sociales, porque es de lo que nos interesa hablar. Nosotros vamos a hablar de Herbig como un producto cultural de una clase social determinada, que es la clase trabajadora y las clases populares. Por lo tanto, ahí ya tenemos una primera definición. Estamos hablando de esta cuestión de clases. Los grupos están compuestos, las clases, la cultura, mejor dicho, está compuesta por clases. No es una cultura homogénea que, en cierta manera, es la visión de la cultura dominante. La cultura dominante intenta imponer esta visión de la cultura como algo homogéneo y cohesionador de las sociedades. Pero acá empezamos a ver que no hay algo tan homogéneo, sino que está trazada por grupos y por clases sociales la cultura. Por lo tanto, más de cultura, en ese sentido podemos hablar de culturas adentro de eso que se presenta como la gran cultura. Y básicamente va a haber dos culturas, después van a estar subdivididas, ¿no? Pero va a haber una cultura dominante, una cultura de la clase dominante y una cultura subordinada, podríamos decirlo. Esto no quiere decir que al tener esas culturas no se mantengan divisiones, no va a ser lo mismo dentro de la cultura dominante, la cultura de la burguesía comercial de Buenos Aires que de la oligarquía agropecuaria de Santa Fe. Van a desarrollar culturas diferentes. Lo mismo en las clases subordinadas. La palabra cultura sí. ¿Se puede reemplazar por ideología? Porque cultura me parece que es más amplio. A ver, son dos cuestiones. Cultura es todo lo que está fuera de nosotros y uno adquiere la cultura que quiere. Esa es la cultura que se intenta imponer, la cultura de la clase dominante. Ideología, que es más amplio. Lo que nosotros decimos es que la cultura está trazada por ideología. Está, en cierta manera, trazada y determinada por esa ideología. Ahora, reemplazar los términos no sería lo correcto, porque la palabra ideología tiene otros significados en ese sentido para las cuestiones sociales. Y no está solamente, no a determinar un grupo de coexistencia, si se quiere. En cambio, la palabra cultura sí nos lleva a esos grupos que se reconocen como parte de una misma cultura. ¿Se entiende por qué no? Si bien tomo lo que decís vos en el sentido de que la ideología va a estar dentro de la cultura, en cierta medida, tiene un desarrollo ideológico. Y eso es lo que vamos a tratar de estar viendo. Uno puede participar de la cultura dominante y tener más de otro tipo. Lo que pasa es que ahí te estás resistiendo a la Alguien cultura. que escucha heavy metal puede pertenecer ya de por sí al discurso dominante. A ver, escuchar heavy metal es una cosa. Ahora, tener una visión en la cual, una visión ideológica en contra de la cultura dominante, ya te va a llevar a resistir. Ya lleva implícito el concepto de resistencia. Si no, no participás de esa... Si no tenés una ideología diferente. Si vos asumís la cultura dominante,
sos parte de la cultura La dominante. resistencia es ideológica. Porque Es ideológica. Claro, por eso que cultura es mucho más amplio que por ahí más. A ver, yo lo entiendo de esta manera, no sé los demás, pero al hablar de cultura estás hablando de ideología. Ahora, al hablar de ideología, Estás hablando de cultura. no necesitas... La ideología, o sea, la cultura se basa en determinada ideología. La ideología dominante va a imponer la cultura dominante. Exactamente, pero en la posibilidad de resistencia, se viene tomando a Gramsci, el término de hegemonía de Gramsci, donde va a haber una fuerza que lleve adelante una cultura dominante, pero también existe la posibilidad de resistencia. Entonces, ahí hay un juego entre esa palabra. Por eso estamos hablando de cultura. Tenemos cuestiones ideológicas ahí también se puede. Nosotros lo vemos desde el punto de vista ideológico. Nosotros no quitamos el punto de vista ideológico. Por eso estamos hablando de la resistencia de Hegel. Pero no igualamos los términos porque no son términos iguales. No, no son sinónimos. Eso es lo que vamos. Bueno, pero avanzamos un poquito más. Entonces, a partir de esta definición de Gramsci, de hegemonía, donde la cultura dominante se impone por la fuerza, pero también necesita el consentimiento de los subordinados, es que vamos a hablar de resistencia. Ahora bien, todos no vamos a tener la misma posibilidad de llevar adelante una dominación hegemónica, ya que la cultura dominante cuenta con otros medios. Y esto lo va a aclarar Marx desde un principio. Va a decir que aquellos que dominan los medios de producción material también dominan los medios también dominan los medios de producción espiritual e intelectual, ¿no? Por lo tanto, no todos vamos a tener la misma posibilidad de desarrollar esa hegemonía. Pero sí hay un espacio para la resistencia. Y acá sí ya podemos introducir el concepto de subcultura. En este sentido, ¿no? Nosotros cuando tomamos subcultura, estamos hablando de una subcultura, de una cultura parental determinada. Y tomamos como cultura parental aquellas expresiones menores o aquellas expresiones que parten de una cultura determinada, la cultura subordinada, por ejemplo. Nosotros tenemos cultura como un gran bloque hegemónico, homogéneo, perdón, que no lo es. Después de eso tenemos una cultura subordinada, una cultura dominante, y dentro de cada una de ellas tenemos diferentes culturas. Por lo tanto, nosotros tomamos al heavy en Argentina, o por lo menos rastreamos algunos elementos del heavy en Argentina como una subcultura. Esto no quiere decir que digamos que taxativamente el heavy es una subcultura, ya que hay términos que no vamos a analizar, como, como la cuestión del estilo, la vestimenta y demás, y nos vamos a enfocar sobre todo en las letras. Pero sí, a partir de esa definición de subcultura, podemos dialogar con las letras del heavy en Argentina. Y ahí se presenta una definición de subcultura que la va a dar Hettich, que va a decir lo siguiente. Subculturas son formas expresivas y expresan en última instancia una tensión fundamental entre quienes ocupan el poder y quienes están condenados a posiciones subordinadas y a vidas de segunda clase. Aparecen como una forma de resistencia donde se expresan las contradicciones y objeciones a la ideología reinante. Además, agrega que las subculturas surgen de las clases subordinadas, a diferencia de las contraculturas, que son un proyecto político de las clases medias. Esa es la definición que tenemos por subcultura. Ahora, a mí lo que me interesaría es que hagamos un pequeño ejercicio con esto. Yo voy a repartir, tengo 40 copias más o menos, así que entre 2 o 3, vamos a trabajar ese término de subcultura y dejé algunas letras ahí donde pueden ir rastreando algunos elementos que aparecen en esas letras que nos pueden llevar a esa definición de subcultura. Así que reparto eso, mientras escuchamos algún tema, lo hacemos esto en 5 minutos. En realidad no es que lo escriban ni nada, sino que lo podamos charlar y dialogar. Pero para eso necesito que tengan la definición de subcultura escrita, ahí Hitor reparte, y la idea es esta, que entre 2 o 3 charlen a partir de esas letras, o de otras letras que se les ocurran, porque esos son ejemplos que puse yo. Ejemplos de algunas letras donde se pueden rastrear algunas cuestiones de la definición de subcultura. Si encuentran otras de Argentina, sobre todo porque estamos refiriendo al caso de Argentina, las agregamos y las discutimos después de 5 minutos que lo tomamos. ¿Está bien? Paso.
asistencia sí firman por el tema de certificado luego. Bueno,
dejo un cuadro más o menos, porque quizás fue un poco rápido toda esa explicación que dimos, y para poder ubicarnos un poco mejor. Lo que estamos diciendo básicamente es que existen culturas. Dentro de esas culturas las podemos dividir entre culturas subordinadas y culturas de la clase dominante. Esa interacción entre cultura de la clase dominante y culturas subordinadas, y tomando el concepto de Gramsci, de hegemonía, da la posibilidad que, obliga a que exista un consentimiento en las clases dominadas para aceptar esa cultura dominante. Por lo tanto, ese consentimiento también lo podemos tomar en términos de que puede haber resistencia. Si tiene que haber consentimiento, también puede haber resistencia. Y ahí sí subdividimos entre clases trabajadoras, clases populares. Lo mismo podríamos haber hecho con clase dominante, ¿no? Que hay una división entre diferentes culturas en la clase dominante. Pero dentro de la cultura subordinada, que es lo que vamos a trabajar nosotros, sobre todo el heavy, para nosotros es una cultura de las clases subordinadas, no de las clases dominantes. Ahí sí ponemos clases trabajadoras, clases populares, y de ahí surge la subcultura. Es decir, clases populares y clases trabajadoras sería la cultura parental de la que surge la subcultura heavy en Argentina. Retomando eso, ¿se entendió un poco mejor ahí? Bueno, y ahora quiero también escucharlos un poco ustedes, a partir de esa definición de subcultura, si pudieron encontrar algunos elementos que aparecen en las canciones, que aparecen en las letras, que puedan rastrear al heavy metal como una subcultura. Allá, a ver. Perdón, no te escuché. El factor común que siempre encuentro acá en estas letras Sí. es aplicar lo que no tengo, lo que me falta. Sí, y eso con la definición, ¿dónde lo puedes encontrar? En la definición de subcultura, ¿dónde puedes encontrar eso? Está bien, sí. Resistencia. Permanente de lo que falta, de lo que demanda. Nada más que eso, ¿a qué? Vamos a empezar por un poquito antes. ¿A qué sujetos sociales le está hablando en las letras? Al esclavo. ¿Al esclavo? Si tomamos el trabajo como esclavitud está bien. Que lo podemos tomar tranquilamente. A los trabajadores y a los pobres, a las clases populares. Ahí estarían los sujetos sociales políticos, ¿no? De a quién le está hablando. ¿Por qué se diferencia entre clase trabajadora y clase popular? Clase trabajadora es un concepto mucho más, si se quiere, de la ortodoxia marxista y requiere sus elementos particulares. Por lo tanto, va a haber una clase trabajadora, urbana o rural, lo que sea, que está inscripta de lo que se puede hablar de clase trabajadora en sí. Ahora vos cuando tenés, en el contexto argentino, trabajadores que no están, que no son efectivos y que, si se quiere, bordean lo que es el mundo del trabajo, son trabajadores también desde mi punto de vista, pero ahí podemos hablar ya un poco de un concepto más amplio que es clase popular, los que hacen changas y demás. O sea, es como la diferencia entre pobre y no pobre. No, desde algún punto todos pueden ser pobres ahí. No, la diferencia es o no No necesariamente, sí. Es un concepto mucho más, si se quiere, de ortodoxia marxista, contra un concepto un poco más amplio de lo que es la clase. También la clase trabajadora, por ahí me equivoco, podría ser denominado desde el punto de vista de la producción, y la clase popular desde el punto de vista sociológico. Totalmente, sí. Analizarlo y tratar de Sí, entender. totalmente, sí. Podríamos haber seguido puesto ahí otras categorías, como lumpenproletariado y algunas categorías más. Tomamos esas dos porque es con las que más vamos a trabajar. Hay como mucha intersección, digamos. Totalmente, sí, y no nos queremos detener en ese término tampoco. La idea no es discutir si el heavy en Argentina, para mí, yo lo tomo en un concepto un poco más amplio como clases populares, el heavy en Argentina, y no solamente clase trabajadora, porque clase trabajadora a veces se queda chica con el concepto. No llega a abarcar a todo, clases populares es un poco más abarcativo, y puede abarcar una serie de actores sociales que sobre todo si viene la crítica de un marxista ortodoxo, que te va a decir, no sé, el changarino es clase trabajadora, o el que compra un plan social no es clase trabajadora, para salvarnos de esa crítica nada más, para salvarnos de esa crítica de, si se quiere, el marxismo ortodoxo. Pero tomamos clases populares como, todos entendemos, pero cuando hablamos de clases subordinadas o clases populares, ¿de quiénes estamos hablando? ¿O parte alguna duda de eso? No, pero, digamos, para hablar de algo contemporáneo, Sí. ¿no? Me pareció que por ahí uno es un término muy antiguo para hablar de algo... ¿Cuál es el clase trabajadora, término antiguo? Sí, creo que sí, ¿no? Yo creo que
que sigue existiendo la clase trabajadora. Quizás no existe el obrero como lo pensaba Marx cuando lo escribió, pero clase trabajadora sigue habiendo explotación, por lo tanto sigue habiendo clase trabajadora. Me parece que no. Igualmente no me quiero detener mucho en eso porque es solamente eso. No, está bien, te entiendo el debate. A mí me parece que lo que es interesante a partir de este ejercicio chiquito es pensar que los que producen estas letras, los que producen esta música, lo que hacen es una producción cultural, o sea, lo importante es la producción cultural desde ese lado, ¿no es cierto? Ellos cantan en cada una de esas frases algo que va a representar, o sea, esta es la cultura para nosotros, o sea, la cultura es esta música, es esta manera de decirlo. Es esta y otra, ¿no? Tampoco vamos a tomar como que es la única. No, bueno, para... Totalmente, sí. Dentro de esta estética, digamos, lo importante es rescatar la producción cultural de las bandas. Eso se presentan para visibilizar una cultura que la cultura hegemónica esté visibilizada, apreciada. Sí, ahí aparece lo que está en la definición de subcultura, que son esas vidas de segunda clase. Lo que aparece son las vidas de segunda clase. Sí, allá. A mí me pareció claro en las letras, sin entrar en si clase trabajadora, obrero, pobre, la diferencia entre el dominado y el dominante. Se habla muy claramente de como que dice acá, anestesia de la conciencia común, somos la clase del pueblo que ya no se rinde. Y por otra parte, el ejemplo de la resistencia, que la otra clase también salió de la palabra de Hegel como resistencia, que lo separa de la contracultura, quizás, donde tiene una propuesta quizás un poco más de confrontación y de en algún momento plantearse de otra manera. ¿La contracultura decís o...? Sí, esto es más resistencia. La contracultura es intelectual. Claro, en cambio esto... Marca ahí una diferencia con la contracultura de la clase en la que surge. Marca que la clase en la que surge la contracultura es de las clases medias. Como opinión mía, en la lectura que hago de las letras de metal nacional en general, no son progresistas, digamos, no hay una idea de superar algo, no, se plantea el lugar de la resistencia. Sí, no más de... batalla con el déjame donde estoy, tal vez, o voy contra esto, pero no como un avanzar más allá. Eso sí, no hay, quizás no hay una estructuración ideológica como lo veníamos planteando antes, no hay una estructuración que pueda decir ideológicamente a qué sector pertenece. Pero sí hay un mostrar el lugar que ocupan las clases subordinadas. Sí, allá por... Dale. No, yo lo que estaba mirando es que de todas las letras, sí, como veo que hay un reclamo social, de que falta esto, de que lo otro, que hay que resistir y demás. Y son las letras como más modernas las que dice eso. Porque, por ejemplo, la de Riff, que más vieja, dice, queremos ser distintos, queremos agitar instintos de insatisfacción. O sea que vivían en una época por ahí más convulsionada y sin embargo se fijaban más en el interior, en cómo que ellos querían ser distintos respecto a la sociedad y no entender la confrontación que hay ahora por ahí, que estaría todo más tranquilo socialmente en un punto, o hay más variedad de opciones. Sí, yo cuando elegí la de Riff, está bien lo que decís vos, es interesante, pero también hay otra cuestión ahí de Riff que va a plantear una división con lo que es la modernidad, la ciudad moderna. En Riff se plantea mucho esa discusión, cómo los valores modernos empiezan a atacar la vida de esas clases que se encuentran en los suburbios, las clases subordinadas. Claro, pero va como de adentro del ser, digamos, para afuera. No es yo soy así, ¿entendés? Y todos me golpean, y yo requiero, reclamo, etc. Está muy bueno lo que decís por lo que hablábamos la clase pasada. Riff viene a romper con una frase nominal amplia que para nosotros falsa, insisto, que es la del rock nacional. Entonces, por supuesto que siempre la introspección, que es lo que vos estás planteando, implica definir qué es ser heavy metal. Con lo cual no es extraño que en las primeras letras, en el caso de Maquinación, por ejemplo, aparezca de fondo esta problemática, que es la de definirse. O sea, adquirir una identidad, adquirir características propias de un grupo. Así se construye desde el punto de vista privado, ¿no? Pero no importa. También definirse en contra. En contra de, contra de la ciudad moderna. Claramente. Contra de esa modernidad que viene a imponer las políticas neoliberales a partir de la dictadura militar en adelante. También hay cambio de contexto histórico. Quizás la letra de Hermética, Teloco y Orcas son
más de un contexto histórico que por ahí es más relacionado entre sí. Sí. Después vamos a hacer una periodización y vamos a ver qué críticas hay de resistencia en el heavy en cada una de las etapas. Pero sí, el contexto histórico cambia. Quizás lo que elegí esas letras, porque claramente en todos estaba el mismo actor social y político, que son estas clases subordinadas. Sí. Igual lo que yo rescaté, no solo de estas letras, sino acordándome de otras, es que en el metal argentino se ven dos detalles. Por ejemplo, sin seguir un debate, la diferenciación de clases, ellos no la hacen, ellos dicen como que la clase popular, el changarín, todo es trabajo. Totalmente. No importa si es en blanco o no, en la calle o en una empresa. Sí. Por un lado, eso. Y otra cosa es que ellos, está bien, lo de resistencia está todo bárbaro, pero también en muchas letras aparecen como que están reprochando al sistema o a esta cultura dominante que ellos, esa clase a la cual pertenecen, fue creada por ellos mismos. O sea, ellos mismos engendraron esta resistencia. Sí, el somos aparece muy fuerte en varias letras. Además, responsabilizando al poder de decir, ustedes nos crearon. Totalmente, sí. Pero ahí es donde cobra sentido la cuestión de la resistencia. Resistimos ante este poder y es un reclamo como diciendo, o sea, para mí lo que es el reclamo tácito, es decir, no deberíamos estar, o sea, deberíamos estar bien y no reclamando esto. O sea, ustedes crearon esta situación y háganse cargo. O sea, si no se hacen cargo, nos enfrentamos nosotros. Yo veo lo mismo que vos ves, así como fenómeno emergente, de criticando esta aparición y esta falta de lugar, ¿no? De repente, porque se trabajaba, se estaba bien, y ahora el neoliberalismo, como decís, viene a correr de lugares. Me parece que es un fenómeno que también se dio después en la crisis del 2001 con la cumbia villera, esa necesidad de visibilizarse. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que aparece otro actor social. Claro. Si quiere podríamos denominarlo el proletariado. Sí, pero tenés, bueno, a lo que voy, que ahí sí tenés toda la generación de marginalidad que totalmente, no estaba en los 80 no. Claro. O por lo menos no en los límites que está ahora. Sí, claro. Sí, ¿alguien más quería hablar allá? Sí, vos. Sí. Sí, el problema yo lo que veo es, de acuerdo al cuadro, es como que hay una cuestión de antagonismo todo el tiempo, dominante contra subordinado. Y es medio contradictorio, porque en realidad, supongamos que el dominado llega y dice basta y pasa a ser el dominado. O se come al... Bueno, pero esa es la posibilidad de la resistencia que todavía no se dio. Se dio como resistencia, pero no como poder. Digamos, estamos de acuerdo. Por un lado protestamos, pero por otro lado necesitamos esas otras clases. Lo que pasa es que a veces la clase dominante te impone. La clase dominante te pone una condición que la única que te queda es la resistencia. Es decir, en tanto y en cuanto no se logre vencer esa dominación. Cuando se vence esa dominación... ¿Cómo? Bueno, sí. Claro, es raro. Pero así es en todos los órdenes. El antagonismo entre la clase baja, la clase alta, la clase dominante y la clase subordinada. Entiendo el conflicto. Vamos allá, acá primero allá porque está planteando esa armar un montón. Lo dejamos al compañero que quiere hablar una vez. Sí, vos. No, quería hablar, yo recién me entré a las letras, y bueno, todas tienen como esta cuestión de la asistencia, ¿no? Digamos, la cuestión de la que venimos hablando. Pero me interesaba más que nada la de hermética, me parece que da un poco la vuelta de tuerca. A ver, que la de Penroco y la de Orcas, que son muy consignistas y bastante lineales. Están buenas, ¿no? Pero digo, tienen más como una especie de traseo más tradicional. En cambio, la de Iorio, la hermética, muestra como una complejidad de lo que es la dominación y el dominado, porque muestra que ese mundo artificial del vino y de la industria de la parrillera es algo que la clase popular también reproduce. Que no es impuesto, pero que reproduce y asume como cultura. Por eso me parece que introduce una complejidad a la hora de pensar la dominación. Y aparte, y otro dato interesante que da que en la anteúltima estrofa dice: de Pacheco a la Bacatar, de 2 a 3 de febrero, mis amigos con el corazón esperen esta canción.
Es decir, que da un salto del tema que viene abordando y pone en escena un público escuchante, digamos, ¿no? Sí. Identificado. Así muy, Sí, además tampoco es casual los lugares que nombra, ¿no? Trata de un heavy, digamos, muchas acciones, se siente identificada con las situaciones. Sí, acá, y ahora, vos, también interesando un poco la letra hermética, tenemos un momento como que hay un discurso no solo de resistencia contra los dominantes, digamos, sino de propia crítica hacia el estrato social, las clases populares, digamos, después viene tanto el policía como el ladrón, el policía como, digamos, el vehículo de la represión de la clase dominante y el ladrón como un tipo que no respeta los códigos. Sí, y en el medio, esas clases populares, sí. En ese ámbito, por eso me parece que las otras letras de la clase trabajadora tan loco no tienen tanto eso, la hermética quedó más como... Sí, digamos, son letras y cada una apunta a diferentes cuestiones, pero más allá de eso, hay un compartir del mismo sector. Son diferentes visiones, siempre parten del mismo sector, que son esas clases populares. A mí me parece que a través de las letras lo que se manifiesta es una estética. O sea, es muy importante, le sumo un poco a lo que estaba diciendo vos, me da bien. O sea, la verdad es que no es una cuestión de tribu, o sea, volviendo a la definición de cultura, cultura es rendir culto. O sea, Bueno, pero esa es otra sección de cultura. Esa es la sección de cultura que quiere imponer la clase dominante. Esa sección que lo culto es aquel que conoce aquellos grandes... El culto es el culto a la producción cultural de lo popular. Ahí sí, Ese es sí. El culto es la estética que presenta el heavy. Está bien, sí, ahí sigamos, sí. Y por eso digo que si bien no lo voy a trabajar yo, está toda esta cuestión del estilo y de dónde viene ese estilo del heavy también, que también es parte de un lugar particular. Pero bueno, eso lo trabajaremos en otro momento porque no llegamos hoy. Bueno, y también está la oposición a las contraculturas, ¿no? Y ahí aparece algo en el principio del heavy que para mí es espectacular, que es la oposición a los hippies, la oposición al hippismo. A mí eso me parece brillante, el heavy en sus comienzos. Y pasándole la pelota a ustedes también, ¿qué entienden por esa oposición al hippismo? ¿Por qué se opone el hippismo, el heavy y desde dónde? Porque la sociedad, perdón. Sí, dale. Porque se está autodefiniendo, como decías vos antes con Riff. Riff lo que hace en sus letras y su puesta en escena es marcar el comienzo de un nuevo mundo, nuevos actores sociales dentro de la música. Y para diferenciarte, lo primero que tenés que hacer para autoidentificarte vos es diferenciarte con el otro. ¿Y por qué con el hippie? Porque el es lo hippie que no lucha. Para que levantado la mano ella. Porque la no violencia no es la salida, básicamente. Ante la violencia que se ejerce sobre estas personas, hay que responder con violencia. La resistencia que se está planteando es una resistencia violenta, una diferenciación violenta, una visibilidad violenta. Totalmente. Me parece que tiene que ver por ahí, con la violencia. Acá vos ibas a decir. Yo, para mí, yo tengo dos opiniones que son como dos puntos distintos. Una para mí es el contexto cultural y otra es la contracultura también. Por ejemplo, el hipismo de la época era muy popular, digamos, era una contracultura impuesta por la cultura dominante. Entonces, en ese sentido, el hipismo representa la cultura dominante y el heavy iba en contra de... Como decía ella, de la cultura... Sí, yo iba a hacer hincapié en lo mismo, sí. Y la otra cuestión, yo creo que es importante el contexto histórico también. Que hay una letra de B8 que yo venía hablando con mi primo, que estás vacío de liberación y estás muy lleno de represión, de B8. O sea, en la época estaban todos paz y amor. Contexto histórico, pensemos, ¿cuándo surge B8? Sí, bueno. 1980, 1981. ¿Qué pasaba en Argentina? Estaba terminando la dictadura. No hay nada, para mí esa frase representa eso, es vacío de liberación y lleno de represión, o sea, tenés que hacer algo con esa... Sí, ahí planteo un poco mi posición. Está viviendo un mundo falso. Para mí, en ese lado del pensamiento, que es el hipismo, está viviendo una realidad que no es, porque está todo florcita, sí, mientras saltaba la represión, mientras había 30.000 desaparecidos en Argentina, ¿no? Allá y el Congo. Hay una cuestión globalista también, porque es lo mismo el hipismo norteamericano, un contexto un poco más movilizador que el hipismo acá. Ahora voy con eso, con una frase que dice Ana Maurín en el libro de 8, tiene una frase que es bastante interesante para pensar eso también. Recordándome un poquito lo que decía
decía él de B8 y los inicios cuando estuvo en Barro, Beto Samarvide, metió de arriba abajo, a los hippies, y también, ya no dentro del heavy metal, pero sí la onda punk de los violadores, los primeros violadores. Sí. Hay, no recuerdo si en vivo o en la letra de estudio, que le grita hippie, pachuli sucio. Sí. Si no recuerdo, es el tema de la represión. Bueno, yo lo tomo de esta manera. Varios lo estuvieron nombrando ahora hoy. Varios lo estuvieron diciendo acá. La oposición al hipismo tiene una posición, primero, porque parte de una contracultura de la clase dominante. Era cultura dominante en ese momento. El hipismo en Argentina estamos hablando, no el hipismo norteamericano en otra época. Sino en ese momento se planteaba ya como ese pueblo hippie, como quieran llamarlo, como parte ya de la cultura dominante. Ya había sido captado por el mercado. Esto quiero decir. Totalmente. Y también viéndolo en el sentido de que la resistencia, como decía acá la compañera, requería acción, requería violencia frente a los 30.000 desaparecidos. No se podía poner un discurso de no violencia como estaba imponiendo el hipismo, sino que había que resistir con violencia. ¿Qué es lo que marca que, por ejemplo, los hippies no sean resistencia y el heavy sí? Toda su conformación. Son muy grupos de jóvenes parecidos, pero pueden ser hasta de la misma clase social. Pero por ejemplo, resistencia. Sí, pero el extracto social, de donde salen los músicos del hipismo. No solo los músicos, sino quienes reciben el mensaje. No sé. ¿Pero qué hace para resistir? Perdón. La actividad de resistencia, ¿cuál es? A ver, en primer lugar es una posición ante la vida. Es una resistencia cultural. Creo. Es una resistencia de una posición ante un discurso dominante. Primero cultural, estamos hablando de qué. Acá no estamos hablando de un partido político. Estamos hablando de. Por lo tanto, la resistencia va a ser desde donde podés. Va a ser cultural. Va a ser cultural, totalmente. Los hippies eran más puristas que los metálicos. ¿Los hippies argentinos? Sí, el hippie es el que va y se queja y... Eso es Estados Unidos. No, yo creo que. Acá no. Voy a leer una frase que está en el libro de Ana Mourín sobre B8, que, refiriéndose a los hippies, va a decir que son los altibanqui que adoptan al hippismo como moda cuando ya la primitiva energía que generó la explosión del movimiento en el planeta se había perdido, desencajado con la plácida actividad que propugnan en el momento de la violenta represión política que se vivía en el país. Esto viene a resumir un poco, si se quiere, la visión de Iorio y la visión del heavy en general. ¿Quiénes eran los hippies en Argentina? Estos sectores de clase media que frente a la represión que planteaba el Estado, 30.000 desaparecidos, Malvinas, como decía Diego, frente a esa situación de violencia, oponían un pacifismo que en cierta manera también era desmovilizador. ¿Cómo? Y yo creo que en un contexto de 30.000 desaparecidos, de represión estatal y de todo lo que vivió ese momento Argentina. Desde otro punto de vista, hace un rato vos dijiste algo que tenía que ver con el tema de que, bueno, venía a ser por reemplazo del hipismo que se está restablecido en la sociedad. O sea, que era una cosa más de moda, que era más de clase. Sí. O sea, ahora creo que eso en la televisión. A ver, yo creo que el metal en Argentina nunca llegó a ese punto. No, pero si querés trazar un horario que en cierto modo ya estamos más establecidos. Cuando se lo coma el mercado, cuando se lo coma la cultura dominante, y seguramente va a perder todas esas fuerzas de resistencia que tiene. Entonces, con ese... Que podemos discutir si ya la perdió o no. Algo me va a venir a reemplazar a mí. O sea, porque yo no estoy cumpliendo la función de resistencia o social que por ahí la sociedad necesita o pretende. Pero no es la sociedad, son las clases explotadas las que la necesitan, somos nosotros. Bueno, pero era plantear que por inacción o por una cuestión pacifista que lo del hipismo estaba mal. Yo no digo ni que estaba mal ni que estaba bien. Digo, ¿cuál es la crítica que hace? O sea, todo siempre se plantea desde el punto de antagonismo. O sea, o está bien o está mal. Pero yo no digo que esté mal. Yo digo, a ver, estamos todos de acuerdo que el heavy en Argentina discutió al hipismo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Y estamos tratando de analizar por qué lo discutió. ¿Por qué? Cada uno puede tener su idea, exactamente, sí. El hipismo. A ver, acá, compañero. Me parece a mí que la idea no es imponer una idea, sino... Por eso estamos debatiendo. Por eso estamos debatiendo. El hipismo y el flower power, después de que arranque
Estados Unidos es impuesto por la clase dominante, el Estado norteamericano, se lo baja como línea a través de los medios masivos a las universidades y tratando de promulgar esto de no seamos igual al monstruo que nos está atacando cuando era la inversa, porque ellos fueron a atacar a otra parte del planeta. Entonces estaban queriendo decir no seamos igual a, como le decían, Charlie, y seamos buenos. Entonces nuestros jóvenes estudiantes van a esparcir el amor y la paz mientras no se parezcan al monstruo de afuera. Que era una forma de pacificar o tranquilizar a la juventud para que no enardezca, porque tampoco le mostraban la verdad en esa época, salvo años después. Estados Unidos, la juventud norteamericana se entera de la violencia a través de imágenes 20 años después de que empieza Vietnam. Te quiero meter un poco algo porque es importantísimo. Hay una película de Dennis Cooper que se llama Easy Rider. El que no la vio, por favor, véanla. Dos cosas. El hipismo norteamericano era fuertemente machista. Vean los rituales de fertilización que hay dentro de una comunidad de Arizona para ver, porque yo no es que desconocía esto, nadie en la época desconocía las propias prácticas que tenía el hipismo urbano en la ciudad de Buenos Aires. Y en segundo lugar era fuertemente desmovilizador. Al correrse de la sociedad civil, a instalarse por fuera, y no es el instalarse por fuera con rumbo al aula, es el instalarse por fuera porque justamente no formaba parte de la resistencia dentro de la ciudad. Al mismo tiempo corría Weather Underground, las Panteras Negras, la guerrilla norteamericana, es decir, al mismo tiempo, o sea, ¿podemos decir que el hipismo norteamericano fue históricamente desmovilizador? No. Ahora, en una buena parte, y sobre todo a partir de la década de 70, es claramente desmovilizador. Claramente desmovilizador, y vean cuando juegan esa película el recorrido, ¿no? O sea, cómo quiero llegar a conocer cómo era el ritual de convivencia, antropológicamente cómo se definía y demás, fuertemente machista. No solamente fuertemente machista, fuertemente carente, no tenía la tarjeta de crédito en ese momento, ¿no? Por supuesto, pero si podían, lo hacían veramente porque recibían financiamiento de la ciudad para poder, por fuera, poder mantener una comunidad. Entonces, esas diferencias son... En Forrest Gump se ve ese machismo del hipismo, Totalmente. y la contradicción con las Panteras Negras, Totalmente. muy claramente. Claramente. Bueno. Sí, quería decir. Además de gran película. Retomando lo que dijo él, se expresa también esta desmovilización desde las letras, la apelación constante a la poesía, a la metáfora y a pintar la realidad, y prácticamente el vómito de realidad que hace el metal ahí también tenés ese contraste. Totalmente, sí. Me parece que el antagonismo es motor del metal, no solo acá. El antagonismo es inherente a varias cuestiones culturales que vamos a estar tratando, pero sí, a ver, lo que pasa es que yo no quiero tampoco que quede esta visión de que estamos planteando que está bien y que está mal. Estamos tratando de analizar. Una cosita, en relación también a lo que decía el muchacho con esto de que las categorías, cómo se van moviendo. Nosotros estamos, o sea, son categorías de análisis, siempre que ponemos un título ahí que a veces también hace ruido, y estamos hablando de cultura, de un producto cultural, ¿verdad? Entonces, siempre es una cuestión dinámica. Siempre hay gente que coincide en un tiempo y un espacio. Cuando hablamos de grupos culturales, nunca nos referimos, no hay una verdad de orgullo libre. Por eso tampoco lo podemos sacar, ¿no? Son movimientos, gente que está cambiando todo el tiempo, que forman parte de esos grupos, y nosotros que estamos hablando 30, 40 años después, estamos poniendo categoría de análisis sobre esos movimientos dinámicos. Total, sí, pero es que aparecen totalmente, y la aparición está por eso estamos acá. Mirá este mismo ámbito. Es terrible. A ver. No, es tremenda la cantidad de hombres, puede ser machismo. La Argentina últimamente. Pero lo que vos estás marcando está buenísimo. Lo que vos estás marcando es. Criticamos o no nos gustan cosas que nosotros mismos también hacemos. Total, pero creo que esa práctica dentro del metal nacional, y a ver, muchachos, nosotros vamos a ver, a mí me parece maravilloso ver un grupo de 4, 5, 6 chicas de 15 años que son alumnas mías del colegio secundario, que van a ver a lo fuerte. Y les importa un carajo, y siempre se escucha, che, ¿cuántas minas hay acá? ¿No? Como si fuera una cuestión extraña, rara. Hace 15 años, 20 años, esto viene, claro, por eso, pero que se viene, o sea, de a poco se viene no solo aceptando interiormente, sino desde el punto de vista de la imagen pública que da el heavy metal nacional.
hay muchos máximas ideológicas. ¿Qué significa máximas ideológicas? Frases que están hechas por el periodismo y frases que están hechas en general por los medios masivos de comunicación que no son así. No obstante, lo que vos marcás para mí es lo más interesante, son las contradicciones que hay adentro de un movimiento. Y claramente el heavy metal nacional y el heavy metal que a nosotros nos interesa es contradictorio. Pero nosotros no venimos a salvar esa contradicción. Claro. De última la podemos exponer, no pasa nada. O sea, es interesante ver que a la vez lo que criticamos también en cierta forma lo que... Pero critiquemos lo que viene en el heavy, no pasa nada. A ver si es más válido el ritmo que el metal, Son dos formas diferentes de plantarse frente a un mismo contexto determinado. Y hay puntos en común y otros que no. Digamos, es falso que Piero, el Cantilo y muchos conchetos no hacen canciones de protesta. Es más, era mucho de los Piero de blanco, saliendo del barrio, diciendo, era un buen tipo, mi viejo, loco, nos sacás matando a todos. Si no salimos con claro. Vean el barrio del 82, manso y tranquilo para recuperar esa juventud que se había perdido. Es botánico. Piero caminando por el mundo. Muchachos, cuando puedan, vean esa parte de lo que planteaban era, frente a una situación determinada de que estaba en plena dictadura y el rendimiento de la democracia, estaban como precozmente eyaculando una paz falsa, digamos, ¿no? En cambio, otro como Metal, principalmente B8 en ese momento, plantea todo lo contrario, que hay que destruir todo. Nunca me quedó claro si quieren destruir o si las cosas van a destruir por sí mismas. Eso nunca me toca. La decisión. Pero bueno, me parece que son formas diferentes de plantarse. Pero para mí, esa forma diferente. La crítica, perdón, lo que más le molesta al metalero en ese momento es una excesiva fe en que todo de repente está bien. Que no hay ni siquiera un discurso de transición. Lo voy a decir cuando llega la primavera democrática. Sí, entre el fin de la dictadura, entre Malvinas, si vos querés, y el rendimiento de la Yo creo que. La crítica por parte del hipismo solapada, no toda sumida hacia la lucha armada también. Cuando hablan en contra de la violencia, no solamente en contra de la violencia de los de arriba, sino también de la violencia de los de abajo, de los grupos armados. Ese es otro tema que vamos a abordar también. La canción que se define en los 60 de Miguel Castillo, que se marcha la bronca, cuando habla de estar en contra de la bomba rara solamente de los libros. Habla del carreté y de los montoneros. Claro, totalmente, sí. No, un poco como lo que decías vos, en realidad no es discutir nosotros al hipismo, sino ver qué es lo que el metal en ese momento enfrentaba, por qué poner al hipismo como enemigo. Yo tengo más a favor del discurso de paz y amor que de guerra y violencia, pero vamos a ser sinceros. No sé, pero a ver, según qué contexto. Según qué contexto. Después hacemos un curso sobre hipismo igual, quédense tranquilos. Pero es un poco también como pasaba un poquito antes, no tan al principio de los 80, sino más a finales de los 70, hablando de artes en el Ditela contra lo que surge en el grupo Cine de Liberación con Argentina y Solana. Era un momento mucho más quizás hablando de arte para hablar de arte. Y el heavy metal y el hipismo no como cultura, sino como la producción artística hace con música. Con algo mucho más evasivo, conformista, elitista tal vez, de clases medias, contra un discurso que apunta directamente al oprimido, que incluye más a las clases sociales más bajas que no estaban consideradas. Por ejemplo, inocencia, la tarjeta de crédito, que es así, o sea... Pero por eso incluimos la cuestión de clase para analizar la cultura. No podemos analizar la cultura si no analizamos qué clases están hablando cada uno. Por eso, y artísticamente también era, como dijo la compañera recién, y sí, había una cuestión de metáfora quizás en el hablar de algunas cuestiones contra el vómito directo de heavy metal. Están las flores contra las tachas, están Bueno, es estética. Claro, son dos estéticas. Pero la estética es parte de la brigada metálica, necesita formar una estética de confrontación, o sea, que sueña agresiva, que es donde se emparenta suponete, con la antigüedad del rock and roll. O sea, el rock and roll presenta una estética agresiva para la burguesía, ¡ay, qué loco! En el cual especialmente la mujer está en una posición pasiva e idiota, ¿no es cierto? Y bueno, nos cuesta también a nosotras como meternos también en la cosa, ¿no? Fíjate, yo en el 82 tenía 11 años, para mí en la escuela primaria
ir a ver a Riff era de varones. O sea, yo me moría de ganas, porque era una nena rockera, pero ninguna nena era de varón. Ahora dejamos hablar de compañeros ya. Perdona, y la entrevista de Orio dice que eran corderos en tiempos de guerra. Se la leí alguna vez, o sea, esa era la concepción, tomando a B8 como Pero por eso traía la frase, lo que dice Ana Maurín en el libro de B8, la mujer de Dios, que está diciendo esto. Está diciendo que frente a la represión, lo que trataban de imponer era un discurso de paz, que era de movilizadores. Y que lo hacían porque era parte de esa. Colorada y bella y bonita, con flores, que agrada, ¿no es cierto? Es femenina. Compañero. No, igualmente me parece, por ejemplo, yo, a un respecto, me gusta más el punk en esa época que trató de dar. Y me parece que la crítica, por ejemplo, de a la dictadura era más una crítica cultural que política, en un principio. A ver, ¿qué se Porque de hecho, por ejemplo, esa estandarte contra la dictadura, que se piensa que es represión, tampoco es una lista contra la dictadura militar en sí, como elementos represivos azules o verdes, más respecto al mismo filtro, a veces respecto a la represión cultural que existía, en la cual un poco también la sociedad misma había... La ley de represión, ¿sabes de dónde viene? ¿De qué publicidad viene? Pero es más la está muy bien lo que decís porque... Uno toma con ahora represión, como fue la carta abierta de Rolf Wolf, y no es ese punto. De hecho, los violadores eran 4 chicos, ¿no? De Urquiza... Sí, igual tomar movimientos punk, los músicos, es acotado, porque hay que ver quién escucha esos 4 chicos de clase media. Pero el tema de que, incluso en el heavy, también, el primer disco de 8 no es la crítica política que todavía parece que es una crítica. La crítica más cultural, como mujer, pero sí ingresa en una cuestión como para concientizar. En realidad yo tenía para trabajar la periodización de 76-83, o mejor dicho 80-83, que es cuando aparece el heavy en Argentina, el heavy en su versión local, ¿no? Después 83-89, con la recuperación democrática, qué crítica va a hacer ahí el heavy. Y por último, en el neoliberalismo, pero nos comió la discusión todo esto, y le tenemos que dar paso al compañero Lucho, que también... a ver, si tenemos tiempo al final de la clase o en otra clase, debatimos esa cuestión. Pero sí está esa periodización y podemos ver qué críticas le hace el heavy a cada uno de sus momentos históricos. Y ahí retomamos un poco también lo que fue Malvinas, qué posición tuvo el heavy ante Malvinas, qué posición tuvo el heavy frente a la recuperación democrática y frente al neoliberalismo. Pero si empezamos con esto, Lucho no puede dar la clase. Sí. Hay algo que tampoco se toma en cuenta en lo que es el segmento 76 o 77 al 83, pasando por lo de Malvinas, es que es un tema generacional. Había chicos que todavía en dictadura estaban del colegio a la casa y los grandes del trabajo a la casa, y después estaba la generación saliendo de la secundaria que se recibían, empezaban a ser adultos, el que no entraba a la facultad empezaba a ser adulto, y se encontraba con la realidad laboral y otra realidad, el acceso a otra información que la recogía de la calle, porque en la escuela no se la daba, y en la casa tampoco se la daba, a salvo algunas excepciones, pero digamos, es eso, el rock, tanto Nil como Violadores, es toda gente que tiene 20, 21 años, totalmente, sí, gente muy joven, los 80, cuando el resto de la juventud estaba ciega. La única campana que escuchaba era Riff y Violadores, porque empezaba a hablar era universitario. Totalmente, sí. Totalmente. Sigue siendo de su cultura. A ver, ahí hay todo un debate. Toda su cultura, como decíamos la otra vez con el compañero Juan, en algún momento se convierte en cultura. Y hay que ver en qué momento el heavy deja de ser una subcultura para tener ese traspaso hacia la cultura. Pero habría que debatirlo. Yo por eso tomo hasta fines de los 90. Que hasta ese momento la resistencia sigue estando presente. De ahí en adelante habría que pensar, ya no va a tomar la crisis del 2001 y ver un poco ahí qué fue sucediendo. Pero bueno, ahora los vamos a dejar 10 minutos un video de Ruso Berea hablando de diferentes cuestiones que van a ser debatidas luego en la clase que va a empezar a dar Lucho.
Y en otro momento seguimos discutiendo la periodización y quedaron pendientes. Fíjate si se ve bien ahí o si hay que activar. Para recogerlos en las producciones de cada uno, ¿no? Bueno, vamos. El uso vegano, ¿qué opina del escenario actual? Las escenas de siempre son cambiantes. O sea, a mí me da la sensación de que tiene momentos muy altos y tiene momentos muy bajos. Y que tiene que ver también con cómo son los jefes galeros y cómo es un poco el público en amor y a veces en odio. No sé si me gusta la palabra odio, pero nos cuesta de la comunidad. Nos encanta esta música, pero es como que toda la vida nos apropiamos de esta idea de que esta música es solamente ella. Que si se llega a ser muy popular, rompería mucho las pelotas. No vamos a preguntar cómo lo ve la movida, creo que siempre hay una lucha, que hay muchísimos pibes, o ya no tan pibes, que siguen caso concretamente como colega de con la música en algún medio que me enloquece, pero no le hago la música de la música. Lo referencié todo el tiempo con la banda nacional porque la otra la completamente. La gente es muy parecida a nosotros, pero los músicos tienen mucho más en claro que hay un negocio y en ese negocio ellos encuentran sus nichos, para decirlo de alguna manera. No tenemos estas cosas que yo a veces referenciaba en aquel programa, ¿no? Entonces, sumando a patrones de verdad, ¿no? O sea, para hacer que si vos tocás y no puedes hacer esto, si vos tocás y no puedes hacer aquello, no puedes tocar de esta manera, no puedes tocar con aquel, no puedes tocar en este lugar, no puedes hacer esto. Y hemos perdido de vida la verdadera. Esto lo digo con la mentira, pero digo, parece que hemos perdido los lugares conceptualmente hablando de lo que luchamos. Y entonces estamos más en una lucha interna entre nosotros, a ver quién es el más poco. Igual cambió bastante en los últimos 5, 7, 8 años, porque bueno, la cultura que hubo en los 90, el metal con el hardcore, el metal con la búsqueda, en un caso digo positiva del extremo y en otro caso absolutamente negativa, porque esa búsqueda musical del extremo lo llevó a la ruptura de las melodías. Si hay algo que nosotros amábamos como metaleros, las melodías. O sea, los guitarristas no solo eran técnicos, era tipo que largaban las melodías para enfocarse. Bueno, el machaje, todo eso que dio energía, que catapultó otra vez a la música metalera a lugares del privilegio. En esa búsqueda del extremo, cada vez el mayor extremo, cada vez el mayor extremo, hizo pérdida. Por ejemplo, Sepultura era un extremo, como yo me acuerdo la primera vez que puse Sepultura en el libro de Ramón, había mucho que no, que sacar esta pelea de terror. Pero era un extremo que dejaba de tener no solo un sonido tremendo, sino que además fomentaba el sonido y lo hacía crecer desde las raíces mismas, ¿no? Y uno tocaba la batería, como eran 10.000 tamborines bajando la favela, y después venía la otra. Ahora, cuando todo eso llegó cada vez más al extremo, tenido una cultura. Después está todo, ¿no? Y después está, en esa búsqueda de los extremos, también que, bueno, arriba igual de así, del blanco está arriba, pero igual así, creo que todo eso también forma parte de un circo, de un negocio, y ahí es la. Si eso es a mí lo que me gusta, yo veré eso todo lo positivo y no veré nada de lo negativo, y si a mí eso es lo que no me gusta, no encontraré nada positivo, veré todo lo negativo y la ropa. Y vivimos en esa historia de construyendo castillos y viene la ola y nos lo lleva. Y construimos nuestro castillo y viene la ola y nos lo lleva. Por eso creo que no es un movimiento en nuestro país tan importante como se tendría que haber, por la cantidad de años en las cuales
nos encontrás en Latinoamérica como Estado Marchero. O sea, empecemos a referenciar esas cosas y a darnos cuenta realmente del país que somos, metaleramente hablando, por decirlo de alguna manera, y a dónde tendríamos que llegar a estar. Y no por tomarlo como una carrera, sino por tomarlo como algo que me parece que está vinculado al desarrollo, al hacer crecer la familia. En su hay muy buenas tendencias, todo. Y uno decía hablando aquí que en su momento yo hace un año, ¿por qué hay ese tipo de temas? Porque no nos pega a nosotros en la época donde nos pegaron a nosotros. Nadie puede dudar de la grandeza de aquí como banda. Lo que está claro, han aparecido infinidad de bandas superiores. Ahora, si a vos te dijiste pegó la adolescencia, no hay banda más grandiosa que aquí. Porque a vos no nos salvó el proceso fue muy fuerte. Esto que vos en la pregunta me llevas, ¿no? Dudas, nadie. O sea, yo tenía 11 años y escuché Jethro Tull. Y no había ningún problema entre escuchar Jethro Tull del Zeppelin, Panther, Black Sabbath. No había ningún problema entre escuchar Almendra, Papo Blues y lo que viniera. Los problemas vinieron después. Ahora, si traemos de allá para acá la historia, a partir de todo esto, vino la locura PAM, y en el final de la locura PAM, la New Wave of British Heavy Metal nos ofrece a nosotros un recrudecimiento de la genialidad. ¿No? Recordemos lo que nos dijo el medio. O sea, recordemos lo que pasó cuando escuchamos eso. Recordemos lo que fue escuchar Breaking the Law. Esas cosas que llegan en momentos justos, y esas movidas se arman no gratuitamente. Se arma porque hay una necesidad, porque hubo tipos que desde esa necesidad entendieron de que la gente estaba lista para escuchar otras cosas y aparecieron con esas movidas. Entonces, creo que eso es claro, ¿no? Fundamentalmente un poco, porque también uno vive este tirón de la locura. O sea, yo a veces me paso en el auto escuchando cosas, no sé si la mejor. Y yo digo, no digo que hay un espejo, porque sé que no soy, tengo espejo, pero estoy ávido, como en aquella época del club, para escuchar no solo cosas nuevas, sino para seguir escuchando. Y de la parte de entender que Dylan no podía más, que estaba cansadísimo, que su voz estaba arruinada, pero otra vez verlos, a Ian Pérez, ese esquema de reloj suizo puesto al servicio de una música que me pareció por los mejores y los peores momentos de mi vida. Porque esto se lo puedo decir a alguien alguna vez, o sea, sufría, me volví a casa a escuchar paz. Sufría que el dolor lo calmaba rock and roll de Zeppelin. Nos echaba de algunos lugares por la imagen, por esto, por la pelotudez del very important person, el film, y todas estas imbecilidades que tiene el ser humano, y vos venías de tu casa, de la granja que una sábana con la lluvia, te ponía en otra toma. Bueno, eso es inolvidable, ¿no? Y lo que venga después de eso, uno tiene que saber consumirlo y buscar. Yo creo que hay otra cosa también, ¿no? Hay como en los paladares, una idea de verdad, y eso también lo hace de verdad. Esta búsqueda de lo más nuevo, lo más loco, lo más raro, eso es muy agresivo. Yo recuerdo que todo quedaba con el criterio distinto con el ojo, ¿verdad? Es bueno, al menos, banda japonesa, o un guerrero de su esquizofrénico, un fenómeno que toca terriblemente. Ah, no, lo más. Esto ha pasado siempre, ¿no? Y entonces me parece que a veces en vez de sumar, pero igual es un poco también vivimos así, nos criamos así, uno no quiere rock and roll por felicidad. Obviamente tiene más problemas de lo que uno cree, y el rock and roll no nunca de verdad. Buenas tardes, antes que nada. Un poco la idea de pasar este videito que ahora voy a abrir un poco
que comenten qué les pareció. Era juntar justamente lo que estuvo hablando hace un rato Gustavo con esto de las culturas, las identidades. El ruso era en un momento de eso que se aprende en la juventud, se mantiene, por decirlo de alguna manera. Y cómo este capital simbólico, estas cuestiones de cultura, de subculturas, en algún momento, más tarde o más temprano, se juntan con lo que es el mercado, ¿no? Y se convierten en productos culturales que alguien regula, que es lo que voy a tratar de comentarles en un ratito. Nada, quiero que si me ayudan me comenten qué les parece, algo que quieran destacar de lo que vieron recién, para así empezar con esta parte de la clase. Bueno, mucho habló también del antagonismo interno y las contradicciones internas que estuvimos hablando, ¿no? En el video. Decía Russo también habló de lo que estábamos hablando, que es notorio el tema de la vuelta. Me llamó mucho la atención eso que decía de eso que te pega en la adolescencia, ¿sí? Te lo apropiaste ahí, y por ahí, no sé, a mí, exactamente con la misma banda que nombraron en la universidad, pero a mí no es una banda que a mí, no. Pero yo, traicionando mis ideales, ya es la segunda vez que me voy a pagar campo VIP para ver a Judas Priest. ¿Entendés? Ya lo pagué, ya está, lo pagué apenas salió, no me importa nada, yo voy a ver a Judas Priest. Es así. Y es porque lo primero que me llegó, ahí donde uno me encontré conmigo, me encontré con otros también. Eso es muy llamativo. Lucho. Yo quería decir que ese tipo de epifanías musicales de los 14 años, no es que a la día me tocó 15, grandes bandas de metodología que a todos nosotros nos parece que a esa edad más o menos nos pegó una banda y está, ¿sí? Es así, no es que eso veía una banda de tiempo y de claro, no es que le diga que vivo una época maravillosa. A mí me tocó una época maravillosa de esa edad, entonces creo que a todos nos toca. Y que para cada uno es la cosa. Exacto. Era que lo representaba ese momento. Ni hablar. Yo me quedo con la parte que nombró de, y con lo que hablábamos, para engancharlo con lo que hablábamos antes, de la resistencia, de decir qué carajo pasaría si el día de mañana el heavy metal le gusta a todos. Todos queremos cierto reconocimiento, pero guarda tampoco tanto, ¿no? Y un poco, bueno, con Mariano allá atrás dijo un par de cosas sobre qué pasa si la cultura se da vuelta algún día, o mencionó los casos de Idol en televisión, o te veo vos con la remera de Ramones, que te robaron cierta iconografía ya, que decís, y ya está, me entré, la iconografía punk hoy pertenece a la moda, y se sabe. O sea, hay que empezar a golpear gente igual que usar. Pero es un poco, queremos cierta cosa, pero bueno, y estaba pensando, lo enganchaba yo con cosas como la cultura dominante también permite, da un margen a la contracultura y a la subcultura. De eso se trata el consenso también, porque si no genera, si vos no permitís esos pequeños controlados. Y la idea es como los fagocitás. Bueno, hoy el gobierno de la ciudad hace una fecha especial de heavy metal en el parque de la ciudad. Te van cortando esos lugares. Giorgio te aparece en horarios prime time de televisión, tal vez, o lo usan para. Ya es un personaje conocido, popularmente conocido, más allá del heavy metal. Quizás nadie escuchó lo que hace, lo que él escribe. O de repente también te podés encontrar con estos grandes festivales, ya nos llaman Monster of Rock, tiene el nombre de una empresa. Antes era otra identidad, ahora ya es el Pepsi, y ya tienen su fecha heavy donde nos insertan el personal fest, a Wayne casi me pegó un tiro. Cuando veía a chicas pintándose, haciendo karaoke de Miranda, nos comieron. Y bueno, vos decís, queríamos esa aceptación y creo que lo hacían ahí. En un momento habla y dice no de acá en Argentina, sino en las bandas internacionales que buscan, se insertan en ese mercado, pero le buscan la vuelta para poder mechar ahí un poco. Pero bueno, en Argentina, no sé, por suerte no es todavía
tan Sí, quizás se modifique en algún momento. más o menos, supongo que es algo gradual y que también al ser algo dinámico tal vez no estamos tan conscientes de cómo se van efectuando esos cambios. Justamente, todo esto que hablaba Gustavo, que un poco también recordaba ahí el ruso Berea en el video, habla de esto, ¿no? De estas culturas, de estos movimientos, de estos grupos sociales o los jóvenes, y cómo van formando su identidad a través de diferentes cuestiones, ¿no? Que andan por ahí dando vuelta. En este caso nosotros estamos hablando de heavy metal, vamos a tomar la música, ya te dejo, y estos grupos lo que van haciendo a su vez es produciendo y consumiendo estos productos, porque a fin de cuentas no deja de ser, el heavy metal no deja de ser un producto cultural, ¿sí? Es un producto que se produce, hay una circulación y un consumo. Los discos, el merchandising, todo lo que quieran, los shows, todo lo que quieran incluir como producción cultural. Para eso es donde, para regular un poquito todo ese quilombo de circulación, que obviamente si hablamos de grandes bandas estamos hablando de un tipo de mercado, y si hablamos de una banda under de zona oeste o de zona sur de Argentina estamos hablando de otro tipo de mercado, pero siempre va a haber un mercado que regula ese circuito más grande, más chico. Siempre va a haber un mercado que a lo largo de la historia siempre hubo mercados para cualquier tipo de bienes, no solo los bienes culturales, sino cualquier tipo de producción del ser humano. Diferentes tipos de mercados que iban acomodando un poquito la circulación de esas producciones, o de los servicios también. Un poco... A ver, dale. Si hablamos del mercado, por ejemplo, vos vas a un teatro más fuerte y tenés el cartel Paradis. Sí. Si hablamos del mercado... La última no estuvo, estoy preocupado. Lo que pasa es que es una banda que se autobanca, necesita aunque sea que alguien sponsoree para seguir subsistiendo. Ellos tocan seguido para ganar, son laburantes de la música, no nos banca nadie. Sí, en esa discusión vamos a entrar, es inevitable entrar en esa discusión, es eterna y no se va a solucionar hoy. Yo no le voy a traer la respuesta a eso, ni a palo. Sí, en un ratito con algunos conceptos vamos a entrar en ese quilombo de venderse o no venderse, por lo menos para que cada uno ponga lo que le parece. Ahora voy a dejar al muchacho que me... Para que no te va de Paradini. Vos fíjate que a lo mejor que tiene a Paradini y a Marcorero, tiene a Pepsi y Vía Bariloche. O sea, que entrando en la consonancia del mercado que dijo, un mercado más chico, un mercado más grande, ellos entraron, por lo menos los productores que insertaron esas marcas, sabían que apuntaban a eso, y también al objetivo, ¿no? Vía Bariloche. Minuto, acá el muchacho quería comentar algo hace rato, si no me va a tirar con el mate por la cabeza. Otra cosa que me parece un aspecto interesante del video, al menos lo que a mí me quedó, es que el ruso Berea comenta cómo fue su incursión en la música y cómo compartía la música con su grupo, sus amigos, y había como una lucha de siempre entre lo último, lo mejor o lo que venía por ahí de Japón o de afuera, y que eso generaba una división. Una división en el sentido de que no le da fuerza a lo propio, ¿no? Por ahí a lo nacional o a la música de su país, ¿no? Y eso me quedó picando porque acá en Argentina tenemos una tradición muy grande de mirar siempre hacia afuera. Y en la música también, el heavy metal no es una excepción, y siempre darle una prioridad al músico que viene afuera o extranjero sobre lo nacional fue algo también que para mí marcó mucho cómo fue surgiendo el heavy metal y el heavy metal nacional en particular, para diferenciarse de lo que viene afuera. Es decir, esto es lo propio, no miremos a los que vienen de afuera. Totalmente. El heavy metal hay que partir de una base que es un producto cultural, un fenómeno cultural foráneo. Hay un autor que se llama Bonfil Batalla, si no recuerdo mal, mexicano, y si no es mexicano, alguno que me corrige, y si no me perdone, Bonfil. Bonfil Batalla explica en un cuadrito lo que es la cultura propia y la cultura ajena, y hace una división de 4 factores que inciden, o 4 categorías, en relación a la decisión que se toma sobre esos fenómenos culturales. Y él habla de cultura apropiada, para decir que
un fenómeno cultural apropiado es cuando un elemento cultural externo, foráneo a un país, a una cultura, se asimila, pero no pasivamente, sino trae criterios de decisión que se meten dentro de esos fenómenos extranjeros, foráneos. Eso es lo que está diciendo el muchacho. Si bien, no sé, Dani, Megomai, Saba, por decir, las grandes bandas del heavy, siempre van a tener como una cuestión en el criterio o en el imaginario popular, van a tener como una cuestión de si son las mejores, qué sé yo. Digo, está todo bien, pero ahí en el heavy nacional está esta cosa, el valor añadido de la cosa local, de la territorialidad, que es lo que también le da valor al heavy nacional, digamos, que es lo que estamos laburando. En el caso de lo que yo voy a tratar de como regla general para que no se me malinterprete en ningún momento, tal vez hago el análisis más en un recorte que va de los 90 para acá, por una cuestión para mí lógica, espero que me sepan comprender, de que los cambios en la economía, justamente todo esto del neoliberalismo y cómo cambian las economías regionales y en el mundo, me da un poco más de margen para analizar estas cuestiones del heavy inserto en el mercado, o el mercado, cómo se mete con el heavy metal. Si no, o sea, yo trato de, igual no vamos a hablar mucho de bandas, a lo que ustedes, para una cuestión de ejemplo, como hablaba el ruso, salga señor, no es tanto focalizar en bandas, no vamos a hablar de los orígenes tampoco, sino que tiene que ver más con esta parte con este siglo que está comenzando estos últimos años, que es donde por ahí es más fácil o hay un poco más de diversidad en relación a lo que hace el mercado, en relación al heavy metal. Bueno, exacto. Este tipo de discusiones que hoy tenemos la suerte de hacerlo dentro de una universidad, supongo que muchos las tendrán en un recital, en un bar, en la casa de los amigos. Digo, y ahí hay un montón de cuestiones que se discuten, que nos apasionan y qué sé yo. Y hoy tratamos de traerlas a este ámbito. Como hablaba antes cuando estaba contando Gustavo, me decía el muchacho de allá atrás, son categorías de análisis y están para eso, están para discutirlas, no pretendemos que sean verdades absolutas ni nada parecido. Entonces, conceptos como género, como estilo, se mezclan, conceptos como mercado, como escena, se mezclan. Uno puede discutir eternamente y en Argentina pasa que esto de que tenemos una removida, una resena, pero ¿a dónde vamos? Queremos que aparezca el cartel de Luis Central, queremos que nos haga una entrevista a Pergolini, no sé, y está en cada uno ver hasta dónde quiere llegar o no con el arte que hace, pues no deja de ser eso. Y un poco las cuestiones son estas, son muy poco también lo que hay debatido académicamente, ya que estamos en este plano, sobre heavy metal desde este punto, ¿no? Desde la visión del mercado. Y bueno, yo particularmente me estoy peleando un poco con todo esto, estoy aprendiendo, estoy leyendo y discutiéndome y discutiendo textos que voy leyendo y que voy encontrando en relación a cómo el mercado cómo el heavy se planta o no, o si se tiene que plantar o no, frente al mercado o qué situación tomar. Como producto cultural siempre, no una cuestión esto de que hablamos. Ahora la resistencia ya no tiene que ver con esta cuestión de identidad, sino que el artista cómo se para frente a su producto, a su grupo musical, a sus canciones, a sus discos, qué decisión toma o no toma y cómo juega este juego de mercado, que hay un montón de agentes que entran a participar y bueno, de eso se trata un poco lo que tratamos de discernir acá. No sé qué piensan algunos de ustedes. Yo creo que, por ejemplo, las bandas heavy no es que no quieran vincularse con lo que es el mercado, sino que el mercado no los ve
Pepsi no quiere ser representada por un grupo, ¿entendés?, de pelos largos. A mí me pasó, por ejemplo, de ir al de Ateneo a ver, para hacer yo hago producciones musicales y audiovisuales. Y es un rubro que el heavy metal, el de Ateneo, no está bien visto. Me pedían, qué sé yo, más gente para custodia, más seguridad, van a romper todo, no es el target, no es cultural, etcétera, etcétera. Aunque ha habido de afuera bandas que han venido al NNTNO. Entonces yo creo que es al revés, porque si de repente yo tengo una banda y Pepsi me quiere poner la plata, ¿entendés?, para difundirme, yo creo que se negaría, no, mira, no, Pepsi no quiero la plata. Pero pasa que creo que es al revés. con la primera, la Pepsi ya está. Lo que decía también, me pareció el ruso, importante cómo se empañó un poco el lugar desde el que se lucha y capaz empezó a hacer, y yo sueno más fuerte, yo tengo la mejor guitarra y capaz entra ahí, eso, ya con esa nueva perspectiva, capaz sí, me da un sponsor y saca con la banderita. Lo que pasa desde mi punto de vista es un poco complejo, controversial también, paradójico, porque cuando tú habla de bandas, yo por ejemplo, obviamente Kiss me impactó cuando era chico. Obviamente también aprendí, como dice, que Kiss musicalmente no es la gran banda que uno ve, por ejemplo. Pero sacando ese detalle, en el mundo, sobre todo en Europa, Estados Unidos, lugares muy capitalistas hacia el extremo, las bandas tenían que cuidar, como decía ella desde el principio, decía mucho estética, ¿no? Tenían que tener su estética para diferenciarse de Maiden. Aparece con sus monstruos, con su sonido, musicalmente también muy diferenciado, como lo hizo Queen, como lo hizo Judas. Ahora, ¿qué pasa? Ellos ya estaban, si bien les gusta el rock, querían ese sonido, se sentían identificados con una estética determinada. Ellos lo que sí sabían de movida era que era un producto. Ellos estaban para vender un producto y vivir de ese producto. En esos países, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, son países que, bueno, si bien vienen de una posguerra, de los 70 para acá, tienen un buen nivel económico. En cambio, por eso las letras, como escuché decir en la radio a Emiliano, que decía, bueno, hay bandas que eligen hablar de magos, espadas y rosas. Justamente acá Rata Blanca, que me encanta la banda, pero sí arranca hablando de cuestiones fantásticas y utiliza mucho la metáfora para poder vender su producto en el extranjero y formar parte de la con esto de la cultura globalizada, que yo digo, hago el recorte justamente en esta época, en los últimos años, lo que pasa es eso, hay en todas partes del mundo, bueno, y nosotros estamos analizando esto, está por un lado, hay como un doble ejercicio, por un lado tenés una suerte de uniformización de protocolos y de procesos, y por otro lado tenés esta cuestión de diferenciación, si lo quieren llevar a términos Bourdieu y si no a términos más barriales, de que cada grupo, cada cultura, cada subcultura, pónganle el titulito que les parezca, digo, cada grupo tiene que buscar ese valor añadido en su peculiaridad para saber, no necesariamente venderse en términos económicos, digo, en términos de mercado, sino saber mostrarse, esta cuestión de la estética que se hablaba antes, que tiene que ver con las subculturas también, digo, es saber elegir, aunque sea para venderte o para no venderte, vos siempre estás tomando de algún modo esta cuestión de la distinción, de decir, bueno, yo puede ser que me produzca yendo a comprar un revestuario, como hacen los black metaleros, o puede ser que salga de croto, con un jean roto, una stopper y una remera de Iron Maiden toda destruida, porque me quiero mostrar así. No es una cuestión, digamos, inocente. Este doble sentido, a menor escala o a mayor escala, es un poco esto que vos comentás, ¿no? De la diferenciación. Caso de las bandas extranjeras con su estética y su propuesta, venden un producto desde el vago. Más allá del éxito que tengan, acá, allá en esos casos grandes, hay un capital, hay un comercio, hay un mercado esperando por esos productos para venderlos. Acá es más difícil porque el mercado argentino, con el nacimiento de la democracia,
apareció una decadencia muy fuerte, donde el metal argento tuvo que empezar en sus letras, la realidad lo supera, entonces ya no puede abarcar temas fantásticos o cuestiones estéticas o posturas filosóficas, ya tuvo que empezar a gritar lo que realmente estaba pasando. La realidad lo estaba superando y tenía que gritar esa realidad y reclamar por los derechos. Entonces, al mercado nacional, agarrar bandas que tenían que no las tenían en cuenta, porque realmente eran marginales, no las querían ni ver en ningún lado. Y de repente ver que esas bandas con su mensaje sí empezaron a tener seguidores de a miles y se dieron cuenta que hay un mercado que se estaba perdiendo. Ahí hay dinero que estamos desperdiciando por no prestarles atención. Hoy en día está el metal para todos, o los monster rock, que nos agarran como corderos, como mercadería, para poder vendernos una remera, un disco, lo que fuere. Pero no veo por qué no se puede convivir. Yo no estoy a favor del capitalismo extremo, pero una remera mucho de acá. A ver, lo que quiero decir es que realmente mi análisis o mi visión es que convivimos en eso y hay que tratar de adaptarse. A mí no me molesta que Almafuerte tenga Paladini o al Picadillo sí, no importa, porque de última el público de Almafuerte consume eso. No, yo también, pero digamos, no estaba haciendo publicidad de Benson Hedge, digamos. Pero eso, simplemente hablaba de la realidad política, ¿no? Es como que... Un par de comentarios cortitos, cada uno, a ver si vivimos. Sí, como el tema de la realidad, todos los puntos de vista son válidos. O sea, tiene que ver un poco también es qué es lo que pretende la banda en sí. O sea, desde el punto de vista musical, si le interesa, si quiere progresar en el punto de vista económico, si quiere progresar en el punto de vista del contexto, o sea, si quiere generar un mensaje, ¿me entendés? Entonces, de acuerdo a cómo se perfila, yo calculo que es cómo se va armando, de la estética, como de vos. Entonces, es un conjunto de cosas. O sea, por ahí me interesa no solamente la parte musical, o que toda la parte musical y un mensaje social, de protesta o de lo que sea. Me interesan las dos cosas y la estética, no sé, andamos todo verón. Y se van sumando cosas. Y bueno, a ver, calculo que todo eso tiene que ver en función de que queremos como banda. Es un trabajo, se supone que en algún momento vas a vivir de eso. Cómo te plantas de cara a los medios, cómo te plantas de cara al público, cómo negociás con las empresas, más grandes, más chicas, depende de la importancia que vos querés como banda, lo que logres a partir de eso. Yo creo que el ruso fue uno de los primeros que intentó idear el arranque del mercado. Y a partir de ahí, da este pantallazo a concientizar a algunas bandas de que existe un mercado, pero que si bien está limitado o se autolimita por ese repliegue que tiene a veces el ámbito o el mercado que suele ser chico a generar esa ganancia. Sí, el ruso hablaba de nichos y para mí, perdón, no es lo mismo tener un nicho de mercado en Estados Unidos que en Argentina. La pegás en un nicho de mercado en Estados Unidos te llena de guita. Son 250 millones de tipos. Es un mercado. Sí, así nosotros somos un así. nicho de Brasil también. Ya es latinoamericano. Un nicho de mercado en Brasil, por algo la música en Brasil es casi exclusivamente nacional. Con chino. Muchachos, ¿hay que hablar nada más? Se puede seguir haciendo la música que uno quiere y no venderse. O sea, yo doy un ejemplo. El mes que viene voy a ver a Pez a la ópera. Pez no es una banda metal específicamente, pero es un ejemplo de cómo una banda totalmente independiente que empezó tocando para 20 personas, en el caso de Ariel Minimal, que es el líder, empezó en Cemento con la banda Pan, ahora tocan en el ópera y no han tenido ni que salir en la radio para eso, ni que son independientes, tienen su propio, se graban a sí mismos, graban a las bandas que les gustan, tocan por todo el país, porque me consta que tocan por todo el país, viven de la música, dan clases, pero han dejado los trabajos por fuera de la música. O sea, se puede hacer, no es algo que no se puede hacer. Por ejemplo, en el Ateneo hay algunas cosas que están buenas y otras cosas que no están tan buenas. Por ejemplo,
meten en su tierra. O sea, la banda, si fuera, tocar a otro lado, le fue bárbaro, o sea, le van a dar el doble de bola. Entonces es algo cultural nuestro que si te vas afuera y te fue bien, bien. Y si estás acá tocando, nos tiramos bola. Sin embargo, cuando O'Connor puso un pibe rubio en la tapa de un disco, lo recontra criticaron porque el pibe no era morocho. Entonces también está lo otro, como que se valora mucho lo que están analizando. Pero todos tenemos un amigo rubio igual. Para que sea más que... disculpame, lo criticaron, porque si no hablamos, digamos, al aire, ¿quién lo criticó? Lo criticó los medios masivos de comunicación. Los fans que eran de Bélgica antes o de hoy. Claro, es un poco vago eso, porque no sabemos todos los fans de Hermética escuchan. Dicen. Y bueno, pero claro. en realidad todo es como un dicen. Nada es tan. O sea, tendríamos que hacer mediciones estadísticas. No, lo que creo que sí pasa por otro lado, y no sé vos qué pensás, porque sos el que sabe, digamos, pero me parece que en el caso de O'Connor pasó otra cosa, que tiene que ver con lo musical, ¿no? O sea, más allá después de la estética o... Bueno, pero también además de lo artístico, como decís vos, que no era puramente heavy, lo que hace, también se le criticó eso. O sea, la gráfica del CD, del arte del disco. O sea, podrían haber dicho, bueno, mirá, hiciste una música que no es heavy, chao. El disco más heavy de O'Connor en su discografía. Sí, las discusiones, dos palabritas no para cerrar, sino para comentar sobre esto. Las discusiones estéticas son muy valorables. Nosotros lo que estamos hablando acá, justamente antes Gustavo hablaba de cultura popular. Yo creo que nosotros estamos hablando, al hablar de heavy metal, estoy seguro, no sé si alguno tiene alguna inquietud o duda al respecto, yo estoy seguro que estamos hablando de música popular cuando hablamos de heavy metal. Y este tipo de discusiones estéticas o sobre los contenidos suelen pasar de largo en la música popular. Es muy poco lo que se analiza, sobre todo a nivel, ya les digo, ¿no? a nivel académico o a nivel teórico. Muchas veces las charlas quedan en esto que hablaba antes, ¿no? En un pasillo, en un bar, en un recital, en un encuentro con amigos. Quedan muchas veces estas discusiones estéticas o valorativas. Y me parece muy importante, por eso es una palabra boluda, muy importante que esto se pueda traer adentro de un aula, y que ustedes y que nosotros y que aquel que se vaya a sumar más adelante pueda desde un contenido teórico, desde una clase, de compartir diferentes puntos que tiene cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, poder traer estas cuestiones de valoración estética en lo que hace a música popular, me parece que es un poco lo más valioso. Justamente en un plano de diversidad de miradas, ¿no? Justamente eso, no es para decir esto va para acá, esto va para allá, lo mismo que discutimos siempre. Nosotros traemos categoría de análisis, cada uno con lo que más o menos se siente un poco más ducho laburando, y profundizando en el análisis personal, formamos el grupo y la idea es ver en esto que decía ella, hoy hay público para todo. Es probable que haya público para todo, yo creo lo mismo, creo que muchas barreras en lo que hace el heavy metal con el correr de los años se fueron derrumbando, muchos tabúes que había. Sigue siendo bastante conflictivo, pero creo que no sé por qué, no encuentro bien la razón de por qué se fueron derribando muchos tabúes, muchas verdades absolutas que había, esto sí, esto no, el verdadero, el falso metal. Digo, creo que también son categorías de análisis, ojo, son pavadas retóricas, son categorías de análisis que también nos pueden despertar. No es el caso de esta clase, pero sí sí es parte justamente de todo un mundo y de toda una cultura que tiene valores, que tiene pasiones. Entonces son cuestiones que son debatibles. No lo quisiera llevar ahora porque sería para 1000 años. ¿Alguna cosita con el ejemplo del falso
no externos, es entre la misma gente de heavy metal que dice, no, si vos tocas con este, no, ya no sos más de nuestro. Si vos haces lo, ¿entendés? Hay como una interna, me parece ahí. Yo creo que tiene que ver. Creo que tiene que ver con que hay una también tiene que ver con lo que venía diciendo, que son categorías de Nachi también, porque vos fíjate que si vos pones rótulo de falso metal, desde el lugar más ingenuo si querés, también va a haber un nicho que es lo que van a consumir falso metal, o sea, va a pasar los no falso metal. Entonces ahí vos vas a poner las roquerías chiquitas, vas a tener una categoría de análisis que quizás esos lugares chiquitos lo ponen en otras revistas más grandes o en New York, o sea, tenés que buscar todo también ahí diferenciado. Si revisamos la historia del metal argentino hasta el momento, en realidad, concretamente, solamente dos bandas que lograron llegar al mercado masivo. Obviamente que después de cada banda, cada momento, siempre la resuelve el mercado, mayor o menor. Digamos, pero solamente hubo, así empezando ahora en voz alta, dos bandas, Rata Blanca, que fue criticada en su momento, y si podemos pensar lo que hizo cuando volvió, todo aquello que hizo antes fue interés mejor que la porquería que hizo cuando volvió. Y ya era criticado antes cuando había hecho rock. Y la otra banda que también tuvo masividad de éxito en términos de mercado fue Animal, que también se le empalmó mucho desde a lo que fue una onda latinoamericana de heavy metal desde MTV, digamos, ¿no? Asociando un poco a una versión local de core, cosas de cultura. Digamos, pero fueron las dos bandas que tuvieron un reconocimiento del mercado contundente, masivo, pasado por las radios, por la televisión. Y digamos, a todo más nacional. Sí, circuito internacional. Pero creo que eso demuestra que en todo caso, yo no creo que hay algo de lo corrosivo del sonido del metal que es inexplicable en un punto, digamos. Creo que Orcas alguna vez pueda hacer algo de masas, digamos. No lo va a hacer porque es chocante el oído, digamos, del gusto masivo. Vale. Perdón, lo que yo quería decir antes tiene que ver ahora con algo que Israel me hizo dar. Como público, ¿no? Desde los 90 para acá, lo que yo vi fue como dos grandes posturas respecto de las bandas y el mercado, por lo menos lo que quieren transmitir. Tenés, como decía ella, los que entendieron que para venderse y mostrarse lo primordial es sonar bien, y tenés aquellos que por ahí le dan la prioridad a comunicar un mensaje y que lo que importa es tocar, ¿no? Y tocar más, en más lugares donde más gente los escuche, y por ahí no importa que ese amplificador suena para el culo, perdón. Lo importante es tocar. Y por ahí tenés toda otra movida que busca o se exige cierta calidad de sonido, ¿no? Que ahí están todas las bandas que podemos decir grandes. Pero yo lo vi en una banda, por ejemplo, como Hellker. Vos tenés una banda como Hellker, que yo la fui a ver en el 2000, en el 2001, y hoy el productor que los produce es Max Sinner, que es el violero de Primal Fear, que es el que hace Rock Mix Classics en Europa, y es el que produce el disco. Está bien, se orientaron para la globalización, digamos, para ser reconocidos a nivel internacional, pero hoy a Hellker lo va a ver cada vez más gente, ¿no? Y para mí es una de las mejores bandas de hoy, digamos. Lo que hay acá de público, porque de repente se paga para ir a ver 1000 mangos, tenés una entrada cualquiera, y si te cobran 200 pesos para ir a ver una banda de acá, no la vas. Muchachos. El tema del mercado es complicado porque hay que analizar varias cosas. Mismo lo que tiene que ver con el mercado más discográfico hoy en día es un problema para toda la industria musical, no solo el heavy metal. Habría que ver qué es lo que, no como qué solo sacar del mercado, sino también por qué el mercado les cerró las puertas. Un poco ella hablaba del prejuicio que se tenía, también pienso en la apropiación que se hizo en los medios del heavy metal, tiene que ver con la ridiculización. Desde Tinelli con su heavy jodido, los recortes que se hacen en los programas de tele sobre tele con las frases de Ricardo, o las jodas que se hacen con las publicidades donde se pasan los talentos y los ridiculizados. Hay una ridiculización total que duele también, ¿no? Como uno le duele, pero el mercado le cierra las puertas ridículamente. Pues si vos lees, por ejemplo, aquí hay un mercado recontra interesante para todo el
el análisis que sacaron en base, ellos le hablan fidelidad al público, no sería eso, pero el punk y el heavy metal es el grupo de gente que en Spotify más pagó por descargas de canciones, en definitiva. Y entonces uno piensa que lo que vende es el pop, pero lo que paga al final, hoy en día, donde el mercado está complicado y termina siendo, Sí. hay más disquerías de heavy metal que de... Sí, a ver, lo que dice muchacho, para analizar un mercado de cualquier cosa, son muchas las variables que hay que tener en cuenta. Hay gente que se especializa en un punto, que hablaba de la industria discográfica, es una parte de lo que es el mercado, están los artistas, hay un montón de agentes que se involucran y la idea de esta clase, como les dije al principio, no era tirar ninguna verdad, ninguna revelación, sino justamente plantear mis preguntas, las preguntas que pueden tener ustedes y que justamente ustedes se vayan retroalimentando con sus comentarios y un poco de lo que tratamos de dar desde acá. Justamente cómo entra el heavy como producto cultural a jugar en el mercado, ¿no? En el mercado de la música argentina, en este caso, que es un mercado mayor, que tiene como una de las aristas al heavy metal, como un producto, como un fenómeno que no solo son discos, que tiene un montón de cosas, que no solo son artistas, que hay los medios, que están los lugares para los conciertos, que están los artistas, que están el público, que está toda la circulación de merchandising o productos varios que hay girando, que existen, no lo podemos negar, no es nada vergonzoso ni en esto que hablamos de venderse o no venderse. Digo, analizar un mercado, en este caso el del heavy metal, tiene todas estas puntas que creo que de una manera un poco resumida en un ratito estuvimos debatiendo de acá. Creo que tengo que cortar, se nos va el tiempo y el amigo Ojito tiene que comentarles algo. Gracias por la escucha. Nos vemos. ¿Puedo hacer una cosita del mercado de ustedes? Sí. Para mí el asunto, uno de los puntos centrales, es no hacer concesiones artísticas, volviendo a la pregunta que nos parecía. En pos de un nicho de mercado, un público, un sponsor. Si se necesita un sponsor por una idea que uno tiene y la quiere llevar a cabo, bueno, no se puede quedar. Pero no después tener que salir a decir, bueno, a mí me banco ahora tengo que estar todos los días diciendo yo banco o mira, te hacemos el show, pero trata de no tocar este tema. Yo creo que lo importante es eso. Sí, no ceder el arte por el mensaje, por lo que uno quiere decir, en pos de... Eso supongo que es una discusión que va a tener cada artista consigo mismo y cada persona en lo que haga en su vida, ¿verdad? Digo, pero tampoco hay que caer en que el mercado es eso. Yo lo que trato de entender para mí y que traté de expresar es que el mercado no es el del bicho malo que se viene a chupar a los artistas y a decirle cantá sobre Pepsi, cantá sobre Quilmes o sobre cualquier marca. Digo, el mercado es una cosa que funciona, un espacio físico, virtual, que como dije al principio tiene diferentes formas de presentarse y está, y es algo que digo que tenemos que saber como público, como artista, como lo que seamos cada uno de nosotros, tenemos que saber cómo se juega también un poco eso para no caer en nada. Si uno pretende vivir sponsoreado por alguien, habrá que ver qué razones lo llevan, y si no, si pretende ser un croto que suene como el orto, como decía acá la compañera, también habrá que ver qué razones lo llevan, pero saber que están todas las puntas, que todo eso es parte del mismo negocio, del mismo mercado, del mismo circuito, de la misma escena que estábamos hablando. Ahora sí, corto, pues si no nos van a matar. No, igual está buenísimo esto que está pasando. Nosotros medio que lo fantaseamos, ¿no? Y bueno, que está sucediendo, es bien dialogada la clase. Un poco retomando esto del diálogo, esta semana a mí en lo particular me pasaron un par de cosas, me llegaron un par de mails con sugerencias y con temas a tratar, posibles ensayos y demás. Está bueno que todo esto que no quede nada más en la mera discusión, sino que bueno, las ideas que vayan surgiendo, digo desde ahora porque parece que no, pero ya en 6 semanas termina. Entonces, que vayamos viendo de que si a alguno le interesa algún tema en particular, como por ejemplo los de hoy, que fueron muy interesantes y muy debatidos, también ir empezando a usar las guías de comunicación con alguno de los cualquiera de los miembros del grupo para empezar a trabajar, aunque sea para empezar a pensar
posibles trabajos. Todavía no está definido bien el tema de cómo va a ser el trabajo final, pero bueno, para empezar a pensarlo está bueno empezar con el tema de los diálogos. Así que yo les doy gracias a los que me mandaron a mí mensajes, particularmente sabiendo que también a otros les han llegado. Bueno, el mensaje más que nada es lo que les quería avisar. La clase que viene, que es la tercera, voy a estar a cargo yo de darla. Yo ya dejé acá enfrente, en la esquina, en Gambito de Alfil, 3 textos. Para los que les interese el tema y los quieran ir leyendo, está bueno porque va a ser un background con el que voy a estar más o menos dialogando. Son 3 textos, en realidad hay un cuarto texto que no lo dejé porque es el libro de Ana Murín. Bueno, algunos lo tienen, el que no, bueno, está en internet, si no lo pueden bajar del grupo. No lo dejé también por respeto a que sé que hay un problema legal con ese libro, que no quieren, digamos, que otra gente menos que lo fotocopien, que lo impriman. Así que bueno, sí leanlo en internet porque de alguna manera va a haber que leerlo a los que les interese el tema, y aparte está bueno para tenerlo como background en general de todo el curso. Va a estar el tema de Ana Murín, y los 3 textos que dejé enfrente tienen que ver, son textos de religión y política básicamente, son de 3 autores bastante diferentes. Uno se llama El Evangelismo Global, si no me equivoco, que es una selección de textos, el libro es muy grande, que son los autores cubanos, o sea que tienen una lectura bastante particular del evangelismo norteamericano. El otro es un autor que, si no me equivoco, es norteamericano, que es Kempel, que también se llama Las Políticas de Dios. Son 2 artículos, también porque tiene muchos artículos en el libro sobre distintas relaciones de política y religión. Y después hay una selección de textos de un autor argentino, que es Alfredo Silleta, que se llama Las sectas invaden la Argentina. Es un libro de los años 80 y está bueno porque bien tiene que ver con el tema que vamos a tratar. Y para la escucha, porque lo que vamos a analizar, yo básicamente en mi trabajo me basé en en 2, que son los que les recomiendo que escuchen, que es El fin de los inicuos y el primer disco de Logos, La industria del poder. Así que esto tenganlo escuchado porque vamos a trabajar con esas letras y un poco del tema de la religión. Eso es lo que trabajé yo en mi texto. En la unidad, después igual lo voy a repetir la semana que viene, en la unidad está como más amplio, ¿no? Todo el tema del evangelismo en el heavy metal y las religiones en el heavy metal y demás. Yo en el programa puse como propuestas, que yo puse a carajo a Ian, pero no los trabajé. Pero está bueno, si lo quieren trabajar, ir pensando cosas, van a estar funcionales. Y un tercer aviso muy corto que voy a hacer es que quiera, el lunes 27, algunos de los miembros de acá del equipo, vamos a participar de lo que es una muestra que se llama Cultura Metálica, que en realidad es la micro feria del libro Heavy en la feria del libro oficial de la Rural. Está abierto de 6 a 7 y media, un lunes, o sea, nos dieron un horario maravilloso, pero está bueno que podamos empezar también a hinchar y a meter el colmillo en los lugares más, digamos, que la industria cultural considera consagrados, ¿no? Sagrados más que consagrados. Así que bueno, nosotros vamos a estar de 6 a 7 y media el día, lunes 27, van a haber varias charlas de algunos de los autores que formaban parte del libro. Hay una charla principal, que es la charla que vamos a dar, que se llama La disrupción del heavy metal en la universidad. Justamente la vamos a estar hablando nosotros, pero está abierto el debate. Una charla muy corta, 25 minutos vamos a tener. Tenemos 1 hora y media en total. Así que, bueno, y los que quieran venir, vamos a hacer circular una lista la semana que viene, me pueden mandar por mail, porque conseguimos que los que vengan a ese stand entren gratis. Entonces, el que tenga ganas de venir, después se puede dar una vuelta por la Feria del Libro de la Rural, bueno, se anota, va a haber una lista. Dime. Sí. ¿Qué material? Para, que es importante. Sí, porque esto sí, el tema del material, sí. El material que pusieron la clase pasada está también ahí. Mira, la primera clase lo que pusimos fue un background de nuestros libros. Está el libro de las letras de rock, que escribió acá Emiliano con Oscar Blanco. Está Cultura Metálica, que es el libro de la Feria de Gil, el 03. Y el tercer libro, que es el de... No, dejamos nosotros el libro sustantivo, por supuesto, Tres Locos, más que nada son las producciones nuestras como para que las tengan en general, que es lo que pensamos nosotros en general. La unidad de hoy ya está, Campito. Hay una subida a los Facebook. Y la primera clase está subida. No la encontré. Pero tenés el grupo... Y los que se quedaron...
Está el grupo y el grupo te da la posibilidad de subir archivos de texto. Esto se lo olvidó la semana pasada. Un curso de papo. Si no lo sorteamos. Si no se lo llevan, me lo quedo yo, No, que las chicas van a poder estar viéndolo. Bueno, y también está en YouTube, estamos subiendo estas clases. Así que, si quieren las puede ver.